Despierta, sigues vivo. Muy buenos días amigos, nuevamente su amigo y servidor Fer Barbosa con un día más de estos lives que hace un par de días estamos iniciando con toda la energía, con toda la actitud como debe de ser, no importa la situación que estemos pasando, siempre debemos de iniciar con la mejor actitud, la mejor energía posible y esto puede hacer que nuestro día sea mucho mejor, tener una actitud positiva, tener una energía que pueda contagiar a las demás personas. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante para lo que estamos viviendo. Creo que es difícil dejar a un lado lo que se está viviendo, aunque no nos vamos a concentrar en eso. Pero sí quiero abordar temas que te puedan ayudar, que me puedan ayudar y que puedan ayudar a otras personas a sobrellevar de mejor manera todo lo que ya estamos viviendo, todo lo que ya estamos pasando. Y no solamente esto, sino que puedan servirte en tu vida. El día de hoy quiero hablarte sobre el miedo. Una palabra muy común que seguramente está en nuestra mente, podría estar hasta en nuestra forma de expresión, en nuestra forma de ser todos los días, a veces sin darnos cuenta, a veces de manera inconsciente, y lo peor de todo es que se pueda convertir en nuestra forma de vivir. El miedo. El miedo por sí mismo es una emoción que tenemos todos los seres humanos. Por naturaleza ya viene con nosotros. Es esa emoción que muchas de las veces se presenta cuando estamos tal vez en algún peligro o cuando tenemos esa sensación de que no podemos lograr ciertas cosas o de que no somos capaces de lograr o hacer ciertas cosas. Ahí es cuando se presenta el miedo. Me gustaría que en la caja de comentarios ahí abajo de la transmisión me pudieras decir si tienes identificados tus miedos al día de hoy. Tal vez miedo a hablar en público, tal vez miedo a iniciar un nuevo trabajo, tal vez miedo a aprender a manejar, tal vez tienes miedo, no sé, a tener una relación sana, por ejemplo. Puedes tener miedo en eso también. Me gustaría que me puedas compartir, o por lo menos hazlo en tu mente. ¿Realmente tienes identificados tus miedos al día de hoy? Déjame decirte algo. Muchas de las veces se cree o se piensa que el miedo está asociado a las personas cobardes. Qué expresión tan más fuera de lugar, por no decirlo de otra manera. No es así. Si a ti te pasa que continuamente tienes miedo, no eres un cobarde. Es normal sentir miedo. Yo tengo miedo. Te aseguro que las personas más poderosas del mundo sienten y tienen miedo en alguna vez en su vida, en algún momento de sus vidas. Pero ¿qué está aquí? ¿Qué es lo importante de esto? ¿Cómo podemos sobrellevar o vencer el miedo? Sí se puede. Déjame contarte una experiencia personal que tuve hace aproximadamente 13 o 14 años. Cuando yo estaba en la preparatoria, allá en México, en la escuela donde yo estudiaba, se creó un grupo de música. A mí siempre me ha encantado la música, siempre, siempre. Siempre quise aprender a tocar un instrumento desde muy niño. No tenía la oportunidad en ese entonces, cuando era mucho más niño. Y cuando escuché que se había creado ese grupo de música, créeme, había una sensación que en ese momento desconocía, era como una ansiedad, nerviosismo, inquietud en mi cuerpo, porque en mi mente yo decía, hey, yo quiero hacerlo. Pero, había un miedo. Había un miedo al no eres capaz de hacer eso, no vas a aprender,
no tienes el talento para hacerlo, miedo al rechazo porque se tenía que hacer una audición para poder ingresar al grupo de música, miedo al qué dirán mis amigos, miedo a las burlas. Y esto que te comparto es para decirte que muchas de las veces el miedo es algo irracional, es algo que solamente está en nuestra mente, que nosotros mismos creamos y que nosotros mismos decidimos darle sentido. Bueno, afortunadamente en ese entonces me arriesgué, fui a la audición para poder entrar al grupo de música y me quedé. Y no pasó absolutamente nada. Fue una experiencia increíble que no cambiaría por nada del mundo. Pero no lo pude haber vivido si no es porque, identifiqué que tenía ciertos miedos que creo yo eran irracionales y decidí afrontarlos. Entonces, lo primero que debes de hacer es afrontar tus miedos. Afrontar tus miedos te ayudará a tener mayor confianza y mayor seguridad en ti mismo. Puedes estarte perdiendo de cosas increíbles en tu vida solo porque tienes miedo a algo que tal vez es irracional, que tal vez no existe. Afronta tus miedos. Como te decía en esta historia que te conté, que es muy personal y que casi no la cuento, tuve que identificar mis miedos. Como te decía, tenía miedo al rechazo, miedo al qué dirán, miedo a que yo mismo no me sentía capaz de poder hacerlo. Y esto fue algo importante y me ayudó porque me di cuenta de que pues nada de lo que yo me estaba diciendo había sucedido. Nadie se había burlado de mí antes de hacer la audición o antes de ingresar al grupo de música. Nadie se había reído de mí. Nadie me había dicho que yo no era capaz. Ni siquiera yo mismo había intentado averiguar si era o no capaz. Era un miedo irracional. Entonces, debes identificar tus miedos para poder afrontarlos. En la medida que puedas identificarlos, te aseguro que podrás tomar acciones importantes, decisiones, para comenzar a afrontarlos de la mejor manera. Créeme, no va a ser un proceso fácil. Va a requerir un gran esfuerzo por parte tuya para poder salir adelante de los miedos que te puedan estar deteniendo. Por favor, no permitas que tus miedos sean más grandes que tu confianza y que te estén deteniendo de lograr lo que tú quieres. No permitas eso. Date la oportunidad de experimentar cosas nuevas y no permitas que tus miedos te detengan. Es importante que en estos momentos tengas una mayor seguridad, tengas mayor confianza en ti mismo para afrontarlos de mejor manera. Cuando tenemos miedo, muchas de las veces sentimos un poco de pánico, un poco de ansiedad, y esto pues a la larga hace que ese miedo sea más grande, tome más fuerza en nosotros y por lo tanto nos paralice de poder actuar. No permitas eso. Algo que puedes hacer es, como te decía, identificarlos. Y una vez identificados, evalúa si puedes tomar acciones para poder eliminarlos. Eso es algo que va a ayudarte en tu vida, eso es algo que va a ayudarte en tu día a día y eso es algo que puede ayudar a muchas más personas. Soy tu amigo Fer Barbosa y recuerda, despierta, sigues vivo.